Con esta fuerza cruzaba esta madrugada el río Rubagón, la localidad palentina de Barruelo de Santullán. El agua se desbordaba, inundaba las calles, entraba en las casas e incluso en una residencia de ancianos que ha tenido que ser evacuada. Buenos días, nos vamos hasta allí, hasta Barruelo, en directo. Álvaro Lantada, ¿cómo están todas esas personas que han tenido que ser desalojadas? Pues han pasado la noche en un hotel, propiedad municipal, propiedad del ayuntamiento. Se encuentran tranquilos en estos momentos, descansando, vigilados por las trabajadoras de la residencia, y ahora preocupa su destino, su futuro, mientras se piensa también en una noche complicada, no solo para estos residentes evacuados, sino también para todos los vecinos de Barruelo de Santullán. Enseguida estaremos allí. Son las consecuencias que deja Elsa en la provincia de Palencia. Es viernes 20 de diciembre, la Junta ha aprobado la oferta de empleo público que se va a convocar a partir del año que viene. Asciende a 3.500 plazas. Con ella se pretende cubrir el 100% de las jubilaciones, la promoción interna y reducir la tasa de temporalidad para dejarla en el 10%. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dice que Oriol Junqueras tenía inmunidad desde que fue elegido eurodiputado. Esquerra ha congelado las negociaciones con el PSOE. El jurado popular declara culpable al hombre acusado de matar a su madre. El veredicto se ha tomado por unanimidad. Ahora el juez dictará sentencia. Los padres de alumnos de centros especiales se movilizan porque a la vuelta de la Navidad sus hijos se quedan sin clases de música. Piden a la Junta que no la suspenda. No se habla ni siquiera de plazos, no se habla de si van a seguir. Es una motivación que no se la pueden quitar. No se la pueden quitar porque mi hija no tiene muchas motivaciones. Hoy seguiremos con lluvias, con viento especialmente intensos en zonas de montaña del oeste de la comunidad. Suben algo las temperaturas hasta los 12-14 grados de máxima. Enseguida repasamos todo lo acontecido anoche en la Copa del Rey y también la última hora del Real Valladolid, que mañana recibe al Valencia en el José Zorrilla. Sergio no podrá contar con Nacho ni Alcaraz. Las intensas lluvias de las últimas horas se han cebado con buena parte de la provincia de Palencia, sobre todo en la zona de la montaña paletina. En Barruelo de Santullán, el río Rubagón se ha desbordado y ha inundado la localidad. Nos vamos en directo hasta allí. Álvaro Lantada, buenos días. Los ancianos de una residencia han tenido que ser desalojados. Eso es, Pilar, buenos días. Noche complicada, noche muy complicada en este municipio de la montaña palentina, en Barruelo de Santullán. Aquí nadie recordaba algo similar en las últimas décadas, y es verdad que ha llovido mucho durante la tarde de ayer, durante toda esa noche, y eso ha provocado que se desborde el río Rubagón, que literalmente corta este municipio en dos. El suceso más destacado, sin duda, ese que comentabas, inundaciones en una residencia de ancianos. Se ha alcanzado el metro de agua y ha sido necesario desalojar a un total de 20 residentes que han pasado la noche en un hotel de propiedad municipal. Allí se encuentran en estos momentos descansando en buen estado. Ya se piensa en su futuro. A las 9 de la noche, con el desbordamiento del río Rubagón, comenzaban los problemas. Hay que evacuar. Esto hay que evacuarlo, Los 20 residentes de este centro tenían que ser desalojados. Ha sido difícil por la logística, pero ha sido fácil por la gran cantidad de gente que ha estado ayudando a sacarlos. Los hemos sacado, como se dice aquí, a pulso, en sus sillas de ruedas, en los ascensores estaban inutilizados. El agua, que alcanzó el metro de altura, entró por 2 de sus 3 plantas, una de ellas por debajo del nivel del río. Subió más, no, luego subió muchísimo. No, el agua era brutal. Las labores de rescate en las que colaboró todo el pueblo no fueron sencillas. Muchos de los residentes son dependientes. La Guardia Civil estaba coordinando el operativo y los vehículos iban entrando, y según iban entrando les íbamos metiendo, no les dejábamos mucho tiempo esperar, sino que nos íbamos dando órdenes unos a otros. Fueron trasladados a este hotel de propiedad municipal, donde han pasado la noche. Despistados, porque encima al reubicarles ahora aquí no saben ni dónde están preocupados, tenían frío. Muchos han tenido que salir en silla de ruedas. De momento las lluvias han cesado, pero los daños son cuantiosos.
está inundado el centro de salud y muchas calles del municipio están literalmente levantadas. Volver a la normalidad será complicado. Las inundaciones, acabamos de verlo, han ocasionado destrozos. Afortunadamente no ha habido daños personales, pero muy cerca de donde tú te encuentras, Álvaro, se producía una situación de riesgo que afortunadamente ha acabado bien. Cuéntanos. Pues sí, Pilar, buenos días de nuevo. Tremendo susto el que se ha vivido durante la tarde de ayer, kilómetros abajo, en una localidad muy cercana a este punto donde nos encontramos, en Nestar. El desbordamiento de este mismo río, del río Rubagón, sorprendió a una familia que se encontraba en su vehículo. Tuvieron que subirse al techo para evitar ser arrollados, pero también tuvieron que ser rescatados. Son varias personas atrapadas por la crecida del río y hubo que pedir colaboración de bomberos y al final se les pudo sacar, pero varias pues con hipotermia. Bueno, vamos a hablar a continuación con el alcalde de este municipio de Barruelo de Santullán. Nos interesa, Cristian Delgado, gracias por atendernos. A estas horas nos interesa sobre todo saber el estado de los ancianos que están ahora mismo en el hotel de propiedad municipal y sobre todo cuál va a ser su futuro a partir de ahora. Bueno, pues los ancianos han pasado buena noche dentro de la horrible noche que hemos tenido. Están tranquilos, están descansando. Enseguida yo acabo de venir de hablar con las trabajadoras, les van a dar el desayuno, sí que les están dejando dormir un poco más de la hora habitual, puesto que ha sido una noche para olvidar. A partir de ahora, ¿dónde se van a alojar? ¿Cuál va a ser su destino? Pues tendremos que hablar con el delegado territorial de la Junta, con la empresa explotadora de la residencia. Lo que está claro es que a día de hoy los residentes no pueden volver a la residencia tal cual está hasta que finalice la obra o hasta que se mejoren todos los destrozos que ha habido a causa de la lluvia. Hablamos un poco en general del estado del municipio a estas horas, cuando amanece en Barruelo de Santullán. ¿Cuál es la realidad? Supongo que aún es pronto para valorar todos los daños materiales, que los hay y muchos. Pues aún es pronto, puesto que de alguna manera hay que decir que hay calles que han reventado literalmente, hay calles como la que tenemos detrás que está completamente anegada, tenemos incidencias en varios puntos. Lo que sí que hemos resuelto es lo más urgente, que ha sido, por ejemplo, dar salida a este agua reventando un muro del puente para que pudiese salir. Pero bueno, es momento de, ahora mismo, según finalice con vosotros, ir al ayuntamiento, reunirnos y evaluar la situación tanto con los técnicos municipales como con las autoridades competentes. A mí sí me gustaría agradecer a todas las personas que se han volcado en las últimas horas para ayudar al ayuntamiento, para ayudar a los residentes y, en definitiva, para ayudar a su pueblo, a las trabajadoras de la residencia y a los agentes de autoridad, a la Guardia Civil, que si no hubiese sido por ellos, no sé cómo lo hubiésemos hecho. ¿A qué puertas va a llamar el alcalde de Barruelo de Santullán para intentar que le ayuden para restablecer la normalidad en el municipio a partir de ahora? Bueno, vosotros habéis podido ver y habéis podido transmitir cómo está la cosa. Yo creo que es momento de dejar a un lado todo lo demás. Diputación de Palencia, Junta de Castilla y León, incluso Gobierno de España tienen que ayudarnos, tienen que echarnos un cable. Somos un ayuntamiento pequeño en la situación en la que estamos y esto, como veis, no es algo que se vaya a resolver en un día. Cristian Delgado, alcalde de Barruelo de Santullán, gracias por atendernos. En la provincia de Palencia poco a poco la situación vuelve a la normalidad, aunque hay algunos problemas de crecidas en la parte alta del río Pisuerga y en la zona intermedia del río Carrión. Por cierto, también se ha inundado parte del monasterio de la Fundación Santa María la Real, en Aguilar de Campo. Gracias, Álvaro Lantada, desde Palencia, desde Barruelo de Santullán, por esa información en directo. Y Elsa está azotando también zonas del sur de la comunidad. Así bajaba esta noche el río en el Barco de Ávila. Los vecinos grababan cómo el río se desbordaba completamente y se llevaba por delante varios vehículos de las calles aledañas. Y en Reynosa, en Cantabria, están viviendo la peor riada de su historia. El río Íjar se ha desbordado y ha inundado las calles del municipio. La policía local y el 112 han solicitado a los vecinos que no salgan de casa y que tampoco intenten entrar sin ponerse en contacto con Protección Civil. En el ayuntamiento se ha instalado un puesto de mando avanzado para coordinar las actuaciones. Según el Gobierno de Cantabria, 4 personas han sido evacuadas de sus casas.
Pero la lluvia que ha caído con intensidad en las últimas horas en Castilla y León, lo estamos viendo, el récord se lo lleva el registro del puerto del Pico, donde han caído hasta las 12 de la noche 285 litros por metro cuadrado, que sumados a los de esta madrugada superan con creces los 300 litros. Los ríos de Castilla y León recogen el agua de la lluvia de las últimas horas. En la provincia de Ávila, en el puerto del Pico, récord absoluto con más de 300 litros, 285 el jueves y ya 30 durante el viernes. Pero la provincia de Salamanca también ha registrado espectaculares cifras. Navasfrías acumula ya 135 litros. En Palencia no solo es Barruelo la que ha recibido el agua. Cervera con 123 litros, Velilla del Río Carrión con casi 100 y Aguilar con 73 son los registros que dejan el jueves y la madrugada de este viernes. La Confederación Hidrográfica del Duero ha constituido un comité de seguimiento ante los posibles episodios excepcionales de avenidas. De hecho, las intensas precipitaciones están repercutiendo en las entradas de los embalses con valores muy por encima del año pasado y de la media de la última década. Vamos a hablar ahora con Ignacio Rodríguez en conexión telefónica, es el comisario de aguas de la Confederación Hidrográfica del Duero. Ignacio, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cuál es la situación de los ríos en Castilla y León a estas horas? ¿Qué datos nos puede aportar de última hora? Pues digamos que de forma generalizada y sobre todo en la mitad occidental de la cuenca, los caudales son altísimos. ¿Y cómo se espera que evolucionen esos caudales? ¿Va a haber más problemas a lo largo del día en la comunidad? Por lo que estamos viendo, las lluvias se están remitiendo, excepto en la parte sudoccidental, en lo que sería, digamos, la provincia de Salamanca y la parte de Ávila, ¿no? En lo que es toda la parte norte, el arco norte, bueno, pues parece que están remitiendo las lluvias y probablemente pues se produzca una estabilización de caudales y un traslado, digamos, de las ondas de avenida de los colectores, digamos, intermedios a los grandes, ¿no? Pues al Órbigo, al Esla, Pisos de Carrión, ya lo están notando en sus tramos bajos. ¿Este tipo de situación, Ignacio, se puede prever de alguna manera para que no ocurran situaciones, episodios como los que hemos visto esta noche? Para que no ocurran, no. Es una fuerza de la naturaleza con la que no se puede. Son precipitaciones, como han estado ustedes diciendo, vienen diciendo, acabo de verlo, son altísimas, son registros muy altos. Y además muy concentradas, de una intensidad bastante alta. Y llueve sobre mojado. Este es el 7º episodio de avenidas que tenemos desde el 1 de octubre de este año. Es decir, en menos de 3 meses, 7 episodios de avenidas. Con lo cual hay una saturación del terreno altísima. Ha habido ya varios sucesos de nivación y de fusión de nieve y en definitiva pues que los hidrogramas, que los caudales están altísimos, los caudales de base de los ríos. Algunos alcaldes, señor Ignacio, también comentaban estos días que se podía hacer algo más en cuanto a la limpieza de los ríos para que este tipo de episodios no ocurrieran. ¿Qué opina usted sobre esto? Pues tienen toda la razón y los alcaldes pueden hacer mucho en ese sentido, evitando que se construyan zonas inundables. Eso es importantísimo. La limpieza entendida en un sentido, digamos, anticuado, ¿no? Que es coger los ríos y dejarlos sin vegetación y estas cosas. Esto es algo que hoy en día es implanteable, no nos lo permite la legislación de protección de la naturaleza. Pero desde luego lo que se puede hacer y se debe hacer, y yo en esto animo muchísimo a los alcaldes, dado que ellos tienen los instrumentos urbanísticos a su alcance, es prevenir, hacer y ser machacones en la prevención, es decir, no permitir construir en zonas inundables. Eso es importantísimo. Ignacio Rodríguez, comisario de aguas de la Confederación Hidrográfica del Duero, muchas gracias por atendernos en directo a Castilla y León Televisión. Muchas gracias a ustedes. El Gobierno regional ha aprobado la oferta de empleo público que se convocará en los próximos 3 años. Son 3.500 plazas con las que la Junta quiere renovar la plantilla de la Administración regional. Pretende así cubrir todas las jubilaciones que se esperan y reducir la temporalidad.
En los próximos 3 años, la Junta se compromete a ofertar 3.513 plazas, 3.120 de ellas nuevas, para cubrir el 100% de las jubilaciones y amplía además otro 8% para adelantarse por el envejecimiento de las plantillas, que superan en el 24% los 60 años. Pretende crear en estos años un cuerpo de jóvenes opositores que se puedan quedar en nuestra tierra, que retornen a Castilla y León ante una oferta atractiva, que es la de un empleo público de calidad. La Junta negocia además un nuevo convenio colectivo y un nuevo plan de formación. Sobre las críticas por los cursos de formación ha querido ser tajante. De ninguna de las maneras vamos a tolerar que se manche el nombre de nuestros empleados públicos. El Ejecutivo ha aprobado también el calendario normativo de todo el año que viene. Presentará 18 leyes y 89 decretos, entre ellas el cambio de la de ordenación del territorio para poder aprobar los mapas rurales sin el concurso del PSOE. La actitud del Partido Socialista y de su secretario en esta legislatura es la de no sumarse ni a la conga. Pero claro, nosotros lo que no podemos hacer es paralizar la comunidad. Dice IGEA que puede modificarse porque ninguna ley anterior puede condicionar la acción de un gobierno. Los servicios de atención a la dependencia de la comunidad tardan de media 191 días en tramitar los expedientes. Está por encima de los 6 meses que marca de máximo la ley. Solo Ceuta, Melilla, el País Vasco y Navarra cumplen ese plazo. Son datos de la estadística que ha publicado el Imserso para analizar posibles mejoras en la tramitación de las ayudas. Padres de alumnos de centros de educación especial se han movilizado para pedirle a la Junta que reconsidere la suspensión de un programa educativo musical que reciben sus hijos y en el que participan miembros de la Orquesta Sinfónica de la comunidad. En principio es una suspensión temporal. Los padres se van a movilizar esta tarde frente al Auditorio Miguel Delibes de Valladolid. Ni los músicos de la USCIL ni las madres de los menores de los centros de educación especial están de acuerdo con la suspensión del proyecto Miradas. Que no se pare, que a la vuelta de Navidad sigamos yendo a los centros con las condiciones que estábamos yendo o con otras, pero que no se pare la actividad porque es importantísimo que estos niños sigan teniendo esta actividad. Hace apenas una semana que se han enterado de la paralización del programa y ya han comenzado una recogida de firmas porque para ellas la música es la medicina de sus hijos. Ver cómo llega tu hija los lunes al colegio porque sabe que está la USCIL esperándola, de verdad que lo es todo en la vida. La llevas, es una motivación que no se la pueden quitar. No se la pueden quitar porque mi hija no tiene muchas motivaciones. Desde la Consejería de Cultura aseguran que el parón es para regularizar los contratos de los profesores. Nuestra intención no es modificar ninguno de los elementos del proyecto, sino que exista más transparencia y buen gobierno en los sistemas de contratación. No se habla ni siquiera de plazos, no se habla de si van a seguir nuestros amigos de la USCIL, como les llaman nuestros niños. La decisión no afecta solo a los centros de educación especial, sino a 20 colegios de la comunidad. 1.300 menores se quedarán en enero sin el programa de música de la USCIL. Revés de la justicia europea al Tribunal Supremo. Europa falla que Oriol Junqueras tenía inmunidad cuando fue elegido eurodiputado porque no había salido la sentencia del proceso. Considera que el Supremo debía haber excarcelado al líder de Esquerra para recoger su acta de eurodiputado. Como consecuencia, Esquerra Republicana de Cataluña ha decidido paralizar las negociaciones con el Partido Socialista hasta que no se pronuncie la Abogacía del Estado sobre este tema. El Tribunal de la Unión Europea dictamina que Oriol Junqueras tenía que haber gozado de su inmunidad como eurodiputado desde junio, cuando el Supremo no le permitió salir de la cárcel para tomar posesión de su acta en el Congreso y después en Bruselas. Goza de inmunidad en virtud del párrafo segundo de dicho artículo una persona que ha sido oficialmente proclamada electa al Parlamento Europeo cuando se encontraba en situación de prisión provisional. El Tribunal de Luxemburgo dice que el Supremo tendría que haber levantado la prisión provisional y haber pedido al Parlamento Europeo que hubiese suspendido la inmunidad de Junqueras. El escrito de la Corte Europea no anula la condena a Junqueras, que es firme, aunque lo ha pedido desde Twitter inmediatamente el exvicepresidente catalán. El Tribunal Español dice que estudiará en profundidad la resolución de la Corte Europea y da 5 días a las partes del juicio del procés para que se pronuncien.
La decisión del Tribunal Europeo ha provocado la euforia en el independentismo catalán y la preocupación en los partidos del centro-derecha. Esa sentencia abre además las puertas a que Carles Puigdemont pueda regresar a nuestro país. De momento, el Parlamento Europeo le ha levantado el veto de entrada tanto a él como a Comín. A falta de lo que digan sus servicios jurídicos, el Parlamento Europeo se pronuncia. Apelo a la autoridad española competente para que cumplan con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El abogado de Junqueras asegura que debe ser puesto en libertad porque ha sido condenado en una situación en la que tenía inmunidad. Y después una afectación refleja que está destinada, evidentemente, a nuestro juicio, a anular la sentencia condenatoria. Un proceso cargado de irregularidades y vulneraciones de derechos fundamentales y que se debe anular la sentencia de manera inmediata. Es decir, que se anule el juicio del procés. A esta petición también se une Esquerra, que advierte: no vamos a volver a reunirnos con el PSOE hasta que sepamos qué es lo que piensa. Desde el Gobierno han emitido un comunicado. La Abogacía del Estado estudia la sentencia y presentará un escrito en los próximos días. E insisten, esta no está vinculada con el juicio del procés. Lo que analiza es la inmunidad del señor Junqueras. No entra sobre la sentencia que se pronunció en nuestro país el 14 de octubre. Junqueras sigue siendo un delincuente condenado en firme y Puigdemont sigue siendo un prófugo de la justicia española. Nada ha cambiado jurídicamente. Y no afecta a la sentencia del Tribunal Supremo que condena a Junqueras por sedición y malversación. La resolución pone más difícil una investidura antes de fin de año. Creo que complica las cosas y complica el panorama político. Y Vox cree que la resolución europea es un palo para España y es en el fondo un ataque a nuestra soberanía. Con este escenario, el Gobierno continúa buscando apoyos en la ronda de contactos. Otro tribunal, el Superior de Justicia de Cataluña, ha condenado a Quim Torra a año y medio de inhabilitación por no retirar los lazos amarillos del balcón de la Generalitat cuando se los requirió la Junta Electoral Central. El tribunal condena al presidente catalán por desobediencia. Torra ya ha anunciado que recurrirá ese fallo. A mí no me inhabilitará un tribunal con motivaciones políticas, porque eso solo puede hacerlo el Parlament de Catalunya. La conductora de ese coche ha fallecido en un accidente de tráfico ocurrido en una de las salidas de la autovía A62, a la altura de Simancas. El turismo chocó contra un camión. Todo indica que el automóvil invadió el carril contrario. La fallecida tenía 29 años. El jurado popular considera que el acusado de matar a su madre es culpable. Un veredicto que los 9 miembros del jurado han tomado por unanimidad. Consideran que el acusado asesinó a su madre dependiente desde que 3 años antes sufriera un ictus. Ahora será el Tribunal de la Audiencia Provincial de Valladolid el que dicte sentencia. Sí. ¿Dónde está? Y en Soria, un joven de 25 años ha entrado en prisión como presunto autor de un delito de agresión sexual a una menor. La víctima denunció que los hechos ocurrieron en el domicilio del supuesto agresor, al que conoció ese mismo día en la calle. Se suma a la denuncia de otra mujer mayor de edad que también declaró ser víctima de abusos sexuales de ese mismo hombre. Las lluvias y el viento continúan hoy viernes. Francisco Cacho, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy un día más esperamos muchas nubes y lluvias en prácticamente toda Castilla y León. Sobre todo van a ser intensas en puntos de montaña del oeste, en cara sur de la cordillera Cantábrica, Montes de León, también en Sanabria. Situación muy complicada en el sur de Ávila y también el sur de Salamanca. Allí las precipitaciones pueden superar los 60 o 80 litros por metro cuadrado en 12 horas y eso sí, mañana el viento va a amainar un poco, aunque va a seguir siendo fuerte, con rachas de hasta 60 u 80 kilómetros por hora soplando de componente oeste. Las temperaturas máximas van a bajar ligeramente y se van a quedar por la tarde en torno a esos 13 o 14 grados. Les pedimos mucha precaución porque los ríos bajan con mucha fuerza con esas precipitaciones que están siendo intensas. Esto es todo, que pasen un feliz día. Las intensas lluvias de los últimos días han provocado que el agua embalsada aumente en todas las provincias. En León, con los ríos desbordados en algunos puntos, están los embalses al 73% de su capacidad, al 75% en Burgos y al 70% en Soria. En el resto se sitúan en torno a la mitad. Sin embargo, la situación en Ávila apenas mejora, con un 16% de volumen.
Si nos fijamos en la situación del embalse de esta provincia, figura el 16% de su capacidad, cuando hace un año se situaba en torno al 50%. El de Pontón Alto en Segovia está lleno y el de Linares del Arroyo al 61%. En Salamanca también embalsan más agua que hace 7 días. El de Águeda, el más pequeño, está cerca del 80%. Cada gota ha sumado y en toda la cuenca del Duero se embalsan ya 1.755 hectómetros cúbicos. Está al 61% de su capacidad. La cifra es muy similar a la del año pasado y superior a la de la media de la última década. Hacemos una pausa, actualizamos y regresamos enseguida. Hasta ahora.